Vamos a contactarnos con el móvil porque la Dirección Nacional de Medio Ambiente, la DINAMA, otorgó la aprobación ambiental, como ya adelantamos, para la obra de Ferrocarril Central, que unirá la ciudad de Paso de los Toros y Montevideo. Una autorización que estaba demorada, entre otras cosas, por un conflicto sindical entre parte de los trabajadores del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y la propia ministra Eneida de León. ¿Qué es lo que supone exactamente esta aprobación que le da como luz verde a este proyecto de Ferrocarril Central que venía como trancado de alguna manera, ¿no? Sí, y bueno, Daro, en segundos nos vamos a estar comunicando con él porque va a estar conversando con Alejandro Nario. Nario, que debe ser el hombre más buscado de las últimas semanas y del último tiempo, porque bueno, es como la pieza clave para esta aprobación, exactamente. Y además tenemos la cuestión de que hace una semana nada más el Consejo de Ministros salió con una resolución que declaró el proyecto Ferrocarril Central de interés nacional y urgente ejecución. ¿Esto qué permite? ¿Qué implica esto? Saltearse a las intendencias que estén implicadas en el trayecto del Ferrocarril Central. Entonces, por lo pronto, la Intendencia de Montevideo paró toda la investigación que podía hacer desde el punto de vista ambiental o del impacto o de lo que fuera, porque ya no tiene más injerencia, digamos, claro, ¿no? Con solo la autorización no tiene de la herramientas, DINAMA, digamos, para frenarlo. Exactamente, solo con la autorización de la DINAMA alcanza. Daro, buenas tardes para vos, ¿estás por ahí? Buenas tardes, exactamente, chiquilinas, estamos con Alejandro Nario. Nada, una resolución que me imagino, obviamente, en muchos puntos, si lo tenés claro, genera diferencias, ¿no? Genera otras posiciones. Básicamente, cómo se tomó la decisión, cuál fue la investigación y cuánto tiempo se llevó en hacer esta aprobación medioambiental. Bueno, yo estoy muy contento con el trabajo de los técnicos de la DINAMA. La verdad que todo lo que hace a los aspectos ambientales, de ruido, vibraciones, emisiones gaseosas, la afectación al tránsito fue muy estudiada. Se generaron condiciones especiales justamente para el proyecto, para que fuera viable desde el punto de vista ambiental. Lugares donde podría haber problemas de ruido se le encomendó que hubiera protección acústica, justamente para no afectar a los vecinos. Lo mismo con la atenuación a las vibraciones, para evitar roturas en las casas y demás. Yo creo que fue un proceso que tomó el tiempo que tenía que tomar. Los técnicos lo trabajaron tranquilo, conciencia. La verdad que fue un trabajo técnico muy exigente y que permitió incorporar además muchas de las cosas que planteaban los vecinos, como puede ser, digamos, algunas protecciones acústicas en algunos liceos, demás, que surgió de todo lo que es la audiencia pública, y también el hecho de que haya una comisión, que la resolución ministerial lo dice, para hacer un seguimiento de cerca de la construcción, que es lo que le preocupaba a los vecinos principalmente. Bueno, va a haber una comisión que se va a reunir semanalmente con las intendencias, el Ministerio de Transporte y nosotros, para hacer un seguimiento de cerca de la fase de construcción. Vamos a ordenar, capaz que al que está mirando o no escuchó antes, ¿viste? O no formó parte también de la discusión. Este era un proyecto categoría C, ¿verdad? ¿Qué significa que sea categoría C? C de alta complejidad, eso implica que es la mayor rigurosidad desde el punto de vista ambiental, y que además lo toma un equipo multidisciplinario de la DINAMA y del propio ministerio. No es como un proyecto común que lo toman de determinados técnicos. Este era un equipo de trabajo que evaluaba con todos los componentes por la propia complejidad que tiene. Son 273 kilómetros de largo, era un proyecto complicado por muchos departamentos, y bueno, esa complejidad, la DINAMA tiene un área específica para este tipo de proyectos, que fue el que evaluó Aratirí, el que evaluó UPM1, digamos, que están con una dinámica de trabajo que integra todas las capacidades que tiene DINAMA para evaluar esto, ¿no? Te pregunto porque quiero entender el proceso por el que se lleva adelante. Cuando se tiene toda la información, ¿no? Me imagino que se le pide a la empresa también, ¿no? Y se arma como un estudio final, ¿no? De toda la investigación. Se hace como un llamado abierto, ¿verdad? Como una asamblea, como una presentación. No, lo que la ley establece es que tiene que haber una puesta en manifiesto durante un mes y después una audiencia pública. Nosotros fuimos mucho más exigentes que eso. Se hicieron 8 diálogos locales a lo largo de toda la traza con referentes locales, justamente para identificar problemas que pudieran existir de manera temprana. Se hicieron 2 audiencias públicas, no una. Y todo estuvo publicado en el Observatorio Ambiental Nacional. Todo lo que presentaba la empresa y todo lo que nosotros le íbamos pidiendo como información complementaria, que fueron muchos idas y vueltas, ¿no? ¿Las audiencias públicas se hicieron con el estudio finalizado con toda la información recibida,
¿O hubo alguna otra pregunta y comunicación posterior a ese 28 de diciembre? Fue la última audiencia pública, ¿verdad? No, la propia audiencia genera información que nosotros estudiamos, analizamos y está el informe final que hoy va a ser colgado en el observatorio, donde contempla todos los aspectos, incluso un anexo especial para la parte social. ¿No se tendría que haber presentado el informe final y después una audiencia pública? No, porque es un ciclo que no termina nunca. Nosotros teníamos toda la información y la audiencia genera nuevas cosas que nosotros contemplamos para el informe final. Y este informe final no se puede discutir. Digo, no hay Y no, culmina el ciclo de participación que llevó casi un año, que incluía, eso te digo, muchas instancias. O sea, es la forma que tiene el procedimiento para incorporar la visión de la sociedad, ¿no? ¿Cuánto se llevó más o menos? Hay tiempos estipulados dentro del contrato para que UPM2 tenga una resolución de alguna manera, ¿verdad? Que son 12 meses. Sí, pero los plazos se cortaban cuando nosotros pedíamos información complementaria y nosotros cumplimos con todos los plazos. UPM1 demoró 18, más o menos, yo buscando un poco, ¿no? Y rememorando un poco lo que fue. ¿Por qué se achica medio año, más o menos? Porque no es un tren, no es una planta de servicio. No, pero más allá del tren, digo, en el contrato general. Bueno, porque se valoran las capacidades y la Dinama tiene capacidad para hacerlo, va adquiriendo experiencia y tiene la capacidad para hacerlo y lo hizo conscientemente, ¿no? O sea, es una cuestión de eso, de que se aumentaron las capacidades por parte de Dinama. Y que se reforzaron, o sea, a través del contrato BID, se contrató más gente, o sea, el país se preparó para evaluar eso. Claro. Vale, sí, decime, te escucho. Daro, yo lo que quería consultar, porque no estoy entendiendo bien, el proyecto Ferrocarril Central no es de UPM, entonces quería saber a qué empresa se refiere Nario, de los informes de qué empresa está hablando, cuando el impacto ambiental y todo, digamos, el proyecto Ferrocarril Central es del Estado uruguayo y es algo que pidió UPM, pero se supone que no es de ellos. O yo entiendo mal. Está bien la apreciación que haces, Vale, te lo transmito a vos también. El proyecto es el Ferrocarril Central, ¿no? O sea, un proyecto nacional. ¿A qué empresa se le hace el pedido y las preguntas, entendiendo que es un ferrocarril nacional que no tendría por qué responder a un privado? No, que no es un privado, que presentó el Ministerio de Transporte. Los ministerios presentan estudio de impacto todo el tiempo, puentes, rutas, cualquier ministerio puede presentar y nosotros lo evaluamos como un privado. Acá la contraparte fue el Ministerio de Transporte. No la empresa, no UPM. No, por eso te decía, no, UPM no, en ningún momento tiene nada que ver con las contrapartes nuestras, siempre fue el Ministerio de Transporte. Las respuestas que recibe Dinama también forman parte de una respuesta del ministerio y no de la empresa. Exacto. Ahí va. Básicamente también entendiendo eso, ¿no? Es que hace una semana capaz que se acuerdan, te hablaron a vos también, ¿no? De presiones, creo que Mou fue que denunció como públicamente, que las presiones vos le respondiste, bueno, ¿en qué se basan para yo no recibí ningún tipo de presión, los técnicos de Dinama tampoco. Y bueno, serán apreciaciones que yo tendría que ver en qué se basan para hacer. Nosotros trabajamos, de hecho en su momento se había dicho que esto tenía que salir en enero y está saliendo en marzo, que es cuando los técnicos terminaron el informe y tenía toda la información necesaria para poder resolver, ¿no? Fue declarado de interés nacional, ¿verdad? Y a partir de eso como que se intentó a nivel nacional apurar de alguna manera, explícitamente. ¿Me explico? No, a nosotros no nos apuró nada, de hecho no nos alcanza. ¿Sabes? Eso quería saber, ¿te sentís o sintieron en algún momento esa...? No, de hecho estamos en la fase final, ya a nosotros no nos afectó nada, es un tema más general, pero de otro tipo de consecuencias, el estudio de impacto ambiental no se había afectado por esas decisiones, nada. Claro. Hablamos con varias personas, ¿viste? Antes, una de ellas es Daniel Panario, conocido nacionalmente también por hablar de temas de agua. ¿Cuánto puede afectar la instalación de un UPM2? Entiendo que no vas a llevarle contra la palabra a los técnicos que acaban de dar una apreciación sobre el tren. Hablo del proyecto en general, UPM. Y bueno, el proyecto está a estudio todavía, no te puedo hacer apreciaciones hasta que no tenga las consideraciones de los técnicos. Lo están estudiando con mucho detenimiento, en particular la calidad de agua del Río Negro, ¿no? Piden 65.000 litros de agua por segundo. Entendí en alguna nota que vos decías que eso depende de ustedes. ¿Quién toma la decisión de esas cosas que recibe la empresa? Por ejemplo, el agua. El estudio de impacto ambiental es el que va a definir el caudal necesario del río para poder operar la planta. O sea, es Uruguay el que toma la decisión, no la empresa. Exactamente. ¿Y se toma la consideración de las 65.000? Bueno, es un escenario, nosotros le planteamos otros caudales y los técnicos están evaluando el mejor caudal para justamente que la planta pueda operar y en qué condiciones, ¿no? Te lo quiero preguntar como director nacional, ¿no? ¿Crees que puede impactar justamente? Hablamos de cianobacterias, hablamos de modelos de producción que han generado diferentes ecosistemas dentro de nuestra agua.
¿Crees que esto también, digo, como director y desde la honestidad, puede llegar a impactar también? Yo no te voy a prejuzgar, los técnicos están evaluando eso, han estudiado fotos satelitales de años para atrás para justamente ver dónde se generan. Y bueno, eso es lo que están estudiando. Yo no te puedo decir ahora, antes que los técnicos, si no estaría presionándolos a ellos justamente, ¿no? Para que creo que la chiquilina tiene alguna pregunta, te pongo el auricular. Me tengo que ir. Está apurado el hombre porque se tiene que ir, pero pará. Nario, buenas tardes. Permítame un poquito la suspicacia, principalmente porque hace unas semanas un grupo de vecinos interesados en el trazado, digamos, de este ferrocarril central, le pidió al intendente Martínez, de acuerdo a también ciertas, algunas intendencias que habían puesto reparos en el trazado, le habían pedido a Martínez que hiciera un llamado de atención al respecto. Poquitos días después surge este interés nacional y urgente ejecución y ahora aparece la habilitación. Es como que nos deja a todos una gran sospecha de lo que está sucediendo. No, en realidad existe a nivel ambiental lo que se llama competencias concurrentes. Nosotros hacemos el estudio de impacto ambiental y después cada gobierno departamental, en función de su digesto, le pide a los proyectos distintas cosas. Una habilitación no está encadenada a la otra. Nosotros hicimos el estudio de impacto ambiental, nos tomamos el tiempo que era necesario, esa declaración a nosotros no nos afecta en nada porque no afecta al estudio de impacto ambiental y los temas referidos a los... normativas municipales se tienen que hablarlo con los gobiernos departamentales y no con nosotros. Como te decía, son concurrentes, ¿no? O sea, tenemos ambos competencias ambientales y cada legislación, la nacional y la departamental, establece requisitos. Y bueno, eso es lo que hay que ver, no se liga uno a otro, digamos. Alejandro, otra por acá. ¿Tren para pasajeros o tren para transporte de materia prima? ¿Coexisten o es solo para uno? Para ambas cosas. Para ambas cosas. Es la gran preocupación de la gente, porque tuvimos aquí a Bonir Sartú hace unas semanas que comentó que el uso era exclusivamente para transportar material para UPM y no para el público. No, sigue habilitándose para el transporte público también. Yo quería consultarte de nuevo con este tema de la empresa, que entiendo que fue como un error porque era el Ministerio de Transporte, pero hay también una cuestión de quién dio esos insumos que presentó el Ministerio de Transporte a la Dinama y que parece que eran como estudios que venían directamente de UPM en su mayoría y muy poco agregó el Ministerio de Transporte. ¿Esto es así o no? No, nosotros nos lo presentó el Ministerio de Transporte. ¿Cómo lo generó? No sé. Es un tema de ellos. A nosotros el Ministerio de Transporte y la consultora que ellos contrataron nos presentó todo. Nosotros nunca tuvimos ni reuniones ni vínculo con la empresa respecto al ferrocarril central. Bien. Sigue Darito por ahí contigo. Bueno, me tengo que ir. No te escapes. Chicas, sí, está apurado, Nario. Te hago la última, antes de irte, ¿puede ser? Sí. Te compete pero no te compete, pero también tiene que ver, me parece, a la velocidad de la que se habla, ¿no? Todo este tiempo de UPM2. El interés nacional, ¿está? Lo tengo anotado acá. El interés nacional y la urgente ejecución se llevan adelante o se decretan el proyecto a partir de la ley de promoción industrial. Buscando un poco o intentando entender un poco cómo funciona, algunos nos decían que la ley de promoción industrial en ningún momento habla de que algún proyecto puede ser declarado de esta manera. ¿A ustedes los compete la velocidad con la que se declara eso? Como te decía, a nosotros no nos compete nada y ni sé exactamente cuál es el marco legal para eso. Nosotros hicimos el estudio de impacto ambiental independientemente de esa declaración. Claro. Tendrá otras consecuencias que tendría que preguntarle al Ministerio de Transporte, no a nosotros. Nosotros hicimos el estudio de impacto ambiental según corresponde y con los estudios técnicos necesarios para brindarle a la ciudadanía la garantía ambiental, que es nuestro rol, ¿no? Alejandro, muchas gracias. Dale, un saludo. Chicas, no quiero irme sin decirles algunas cositas. Esto último, que le acabo de preguntar, y claramente no depende de él, no es un punto menor, porque cuando se declara un proyecto de interés general, justamente, ¿no? Tiene que haber una base legal. Está bueno igual investigar, capaz que es algo que podríamos buscar o para mañana o para pasado, encontrar algún constitucionalista que nos ponga un poquitito en orden y nos explique si efectivamente se lleva adelante este proceso y este decreto de proyecto con todas las de la ley, ¿me explico? Claro. Y bajo una ley que evidentemente permita
llevar eso adelante. Eso es un punto. El otro, nos comunicamos con Ope Pasquet, que hace unos días había mostrado la intención de generar una suerte de grupo, ¿no?, para poder estudiar el tema. Básicamente lo estuvo hablando y era la idea de él hacer un llamado a comisión con todos los involucrados, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Transporte. Precisa 50 votos o a comienzos de abril, es la idea de generar esta comisión. Si no logra, obviamente necesita al oficialismo y también a la oposición, necesita juntar 50. Si no los consigue, piensa llamar justamente a Sala, a varios de los involucrados, para por lo menos poder darle información a la población y saber de qué hablamos cuando hablamos de UPM y de estas 3 patas que tiene. Esto es el tren, que es la primera, en donde ya hay una habilitación. Falta la planta y falta el puerto, que son los otros 2 puntos que van a necesitar un análisis medioambiental y una futura aprobación también, ¿no? Sí. Por eso me parece que es algo para estudiarlo bien. Es un tema bastante complejo también. Capaz que a la hora de preguntarle yo le tiré demasiado, pero son muchos puntos y nada, me parece que es bastante complejo el tema, así que vamos a seguir buscando gente para poder hablar de esto y que nos expliquen, ¿no? Es la punta de la madeja, ¿no? Pero claro. Sí. Va a Y es seguir por cierto, mucho bueno, tiempo. no tiene que ver directamente con Totalmente. Nario ni con la Dinama el tema de lo que hizo el Poder Ejecutivo, lo hizo para sacar a las intendencias del medio, digamos. Sí. Pero está bueno, es como que se cae Maduro, que claramente la Dinama iba a aprobar y entonces tenían que sacar los posibles disidentes de la A mí, aprobación. a mí me genera dudas. Pueden ser coincidencias del universo o bueno, o de los tiempos, pero genera como dudas todo cómo se fue desencadenando Sí. todo este asunto, ¿no? Capaz que alguna de ustedes se acuerda, creo que fue en noviembre o diciembre del año pasado, que Neida, la misma Neida de León, dijo que veía muy difícil o casi imposible que por un estudio de impacto ambiental esto se fuera trancara. para atrás, lo que habla a las claras, como decís vos, Sofía, de que estaba dado como cantado de que lo iban a aceptar. Y otro punto importante es que en este paso, ¿no?, o en este mojón, la Dinama tenía la potestad para decir no, ¿me explicó? Sí. O sea, era el brazo que perfectamente podría decir no. No, y por lo menos pedir, y bueno, o sea, lo que por lo nos menos decían decir, es que esta era una oportunidad. claro, Sí. por lo menos decir, esperen un poquito más, o sea, no tenemos una definición, o hacer observaciones, ¿no? Digo, A ver, yo siento que nosotros con las herramientas que tenemos es difícil poner en tela de juicio el trabajo Y de no. los técnicos de la Dinama, Claro, que claramente lógico. son los profesionales y son quienes llevaron adelante la investigación. Seríamos unos caretas si nos ponemos en ese rol. Pero lo que sí está bueno es que la información en su conjunto se nos sea dada como simples mortales que somos, ¿me explico? Totalmente. Y que la señora que está en su casa y nosotros también que estamos trabajando podamos entenderlo un poquitito más. Pero, Algo Pablo, que nos dicen es que a partir de que se empiece el trabajo, o sea, a partir de que ese trayecto se empiece a hacer, ya no se puede volver atrás, me explico. En el contrato, a ver, quiero aclararlo y decirlo bien para que no se entienda mal. En el contrato se establece que hoy, por ejemplo, cuando no se empezaron las obras, hay una aprobación, pero no hay más que la aprobación. Si se rescinde el contrato, nadie le debe nada a nadie. Me explico. En cambio, si se empieza el trabajo, ya cambia el formato y obviamente las empresas que Multas. están trabajando buscarían un resarcimiento. Pero bueno, Buenísimo. por acá andamos. Vamos a Buenísimo. seguir, me parece que Buenísimo. seguir este tema es importante, Fundamental. ¿no? Sí, esto Totalmente, como que Daro. recién comienza.